Hola. Pueden ocupar su silla. Vamos a comenzar porque la meta es, como siempre, terminar a las 11:30 porque a las 12 ellos vuelven a las clases. Y yo creo que ya que estamos tomando esta hora, pues esta se llama todavía la hora universal, porque no hay clases. Y por lo tanto es la hora que ellos también usan para ir a almorzar. Así que yo quiero que ellos puedan tener tiempo a almorzar. Así que vamos a tratar de terminar a las 11:30. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Están vivos? Estamos vivos. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez. Espera, déjame preguntarle. ¿Está grabado ya, Alexis? Ok, él le está ayudando. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy profesor en el Departamento de Español y dirijo el Comité de Actividades Culturales del Departamento de Español. Y esta actividad que tenemos hoy es nuestra, no sé si es la última, pero de las que hemos planificado hasta ahora, es la última actividad en que hemos tenido escritores. Algunos de ustedes han estado con nosotros en esas 3 veces anteriores. Y esta vez, para cerrar esta ronda de escritores, tenemos un lujo, un regalo muy especial. Déjenme explicarles cuál es el contexto de la visita de este señor acá y después les hablaré de él y de la señora que está allí. Hoy se inicia en la ciudad de Caguas el primer Congreso Internacional de Escritores. Así es. Y ese congreso reúne escritores de España y Latinoamérica con escritores de Puerto Rico. Y se va a estar celebrando 3 días. Hoy, que es martes, el miércoles y el jueves. Todo el día en el Centro de Bellas Artes de Caguas. O sea que si alguien quiere ir, puede ir. Se van a celebrar presentaciones de libros, conferencias, hay editores, hay librerías. Y es una oportunidad única para que usted conozca y que interaccione con los escritores más recientes y lo que están produciendo. Como parte de ese congreso, las directoras, porque son dos mujeres, qué bueno que las mujeres se hagan cargo del mundo porque los hombres ya lo hemos jodido. Esas 2 mujeres, una de ellas me dijo: Carlos, tengo a una persona muy especial porque fue y es mi maestro de literatura en Madrid, porque él dirige la Escuela de Escritores en Madrid y yo quisiera que vaya para allá. Yo digo, pues vamos a hacer los arreglos. Y por eso es que está con nosotros Javier Zagarna. Un aplauso para él. Javier, a quien tuve la oportunidad de conocer ayer en el Jardín Botánico de Caguas. ¿Alguien ha ido al Jardín Botánico de Caguas? Increíble, yo salí, una maravilla, tienes que ir al Jardín Botánico. Es una cosa. Ahí estaba él, hicimos una amistad, un clic, ¿verdad? Desde el primer momento. Y por eso está aquí hoy, porque él se pudo haber arrepentido y aquella señora que es una gran escritora, Tere Dávila, que fue que lo trajo, pudo haber dicho vamos a ir a otro lugar y no para Humacao. Pero él nunca ha estado en Puerto Rico, es la primera vez que está en Humacao. Y yo le dije a él, si yo te llevo ahí a Humacao, te voy a dar lo mejor que te puedo dar en Humacao, que son los estudiantes. Y por eso tienes este público. ¿Te imaginabas un público así? Sin duda no. Sin duda no. Fantástico. Así que vamos a darle un aplauso al público, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Voy a presentarles muy brevemente a Javier. Voy a leer de La Solapa. Saben que esto se llama La Solapa. Algunos libros chic tienen solapa y otros no. Javier nació en Madrid en el 64, es licenciado en farmacia, o sea que es un escritor científico. Aquí hay unos cuantos científicos que son escritores, ¿verdad? Es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense, que es la universidad más famosa de Madrid, y dirige la Escuela de Escritores, donde también da clases. Preside la Asociación Europea de Programas de Escritura Creativa. Usted sabe que la escritura creativa es una modalidad
que hace como 10 años existe, Javier, más o menos, ¿verdad? O un poco más. Hace 20 años. Hace 20 años, pero en Puerto Rico se inauguró hace 10 años en la Universidad del Sagrado Corazón. Nosotros estamos un poquito atrás en eso, pero en Europa ya hace 20 años. Y es una modalidad de la educación universitaria. Y ha impartido numerosos cursos y talleres en Europa y América. Es autor de la novela Mudanzas, o sea que es novelista, y de la narración infantil Rafa y la jirafa, y del libro de relatos Ahora tan lejos. O sea que es un narrador y es director de una escuela de escritores. ¿Y para qué él está aquí? Para intentar contestar esa pregunta. Javier, vamos a intentar contestarla. ¿Un escritor nace o se hace? Los escritores nacen sabiendo que son escritores. Nacen y aunque no sepan que son escritores, llevan algo dentro de ellos que los marca como escritores, o es algo que usted lo descubre más tarde y lo aprende, o es algo que usted nunca descubre y se va con usted a la tumba. Vamos a hablar sobre eso. Un aplauso para iniciar. Gracias. Vamos, Javier, vamos a conversar. Ya ha llegado la doctora Daniela Luz y nuestra directora, la doctora González. Vamos a conversar sobre este tema. ¿Un escritor nace o se hace? ¿Tú te naciste escritor o tú te hiciste escritor? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, pues yo creo que sin duda nacer tiene que nacer de alguna manera, no cabe la menor duda. Pero yo creo que fundamentalmente, y creo que va a ser mi tesis aquí, un escritor se hace. Un escritor se hace, es decir, porque una cosa es que uno tenga cierto talento, tenga una cierta mirada, tenga una cierta capacidad de mirar el mundo desde ese lugar artístico, desde el que lo miramos los escritores, o tratamos de mirar los escritores. Y otra cosa muy distinta es que eso sea suficiente. Sea suficiente, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene una cierta dosis de talento. Unos más, otros menos, pero los que finalmente consiguen ser escritores no son habitualmente los que más talento tienen, sino los que más desean ser escritores, los que más trabajan para ser escritores, los que más afinan ese talento. El talento es una cosa, es una cosa viva. Es una cosa viva y por tanto, como es una cosa viva, uno puede decir, yo nací con un montón de talento, pero si uno no lo utiliza. Sí, si uno no lo desarrolla. Exacto, si uno lo desarrolla, si uno no lo potencia, si uno no lo... Es como una planta, ¿no? Si uno no la riega, no la abona, no da de sí, pues acaba no dando flores, ¿no? Un talento mal utilizado, pues muchas veces no sirve absolutamente para nada. Bueno, sí sirve para una cosa. Sirve para contar buenas historias en la barra del bar. Uno puede ser un gran narrador y narra historias y todos conocemos a algunos, ¿no? Que estarán allí, que narran excelentes historias, pero que nunca van a ser escritores, nunca las van a escribir, porque para ser escritor hace falta algo más, hace falta trabajar ese talento, hace falta afinarlo, hace falta mirar más allá y luego combinarlo con otra cosa que me parece importantísima, ¿no? Que es el oficio. Nosotros la maestría que tenemos allá en Madrid tiene un subtítulo que es el arte y el oficio. Y es precisamente por eso, porque una cosa es el arte, una cosa es lo innato, ese escritor que nace. Y otra cosa distinta es el oficio del escritor, ese artesano que también tiene que convivir con el artista. Ok, voy a tener que usarlo así, sí, para que podamos dialogar efectivamente. Venga, fenomenal. Voy a diferir de ti. ¿Puedo empezar a diferir? Venga. Yo no creo que el escritor se hace. Yo creo que el escritor nace y se hace. O sea, yo creo que tú tienes dentro de ti unas cualidades, unos talentos. De hecho, creo que en la Biblia se castiga al que no pone en desarrollo sus talentos, ¿verdad? Algo de eso he oído. Usted tiene unos talentos, pero tú tienes que desarrollarlos. A veces esos talentos se desarrollan porque alguien te lo dice. Oye, tú tienes un talento para escribir, para dibujar, pero a veces nadie te lo dice. Y esos talentos se quedan ahí dormidos. Hay veces que te lo dicen y tú no haces nada por regar la planta y por cuidarla. Pero tiene que haber algo dentro de ti, yo pienso, hay algo dentro de uno
que puede ser, como tú dices, que lo tenga todo el mundo, pero tiene que haber algo que brille en algún momento dado que motive eso. Y después, para lograr lo que tú acabas de decir, que se llama el oficio. Vamos a hablar sobre ese concepto del oficio. ¿Qué es un oficio? El oficio es un trabajo que usted hace bajo ciertos términos. Primero, usted es constante en ese trabajo. O sea, usted no puede tener un oficio si usted, por ejemplo, de escritor, si usted escribe un día y a los 10 años vuelve a escribir. Tiene que haber una constancia, pero también tiene que haber un deseo de mejorar en el trabajo. Si usted sigue haciendo todo mal, pues ese oficio no evoluciona, no se va dando. Así que tiene que haber una constancia, tiene que haber una calidad, pero también tiene que haber un gusto, un placer en el trabajo. ¿Tú concuerdas conmigo que ese es el oficio? Sí, pues, en esencia esas serían las características básicas del oficio, ¿no? Es decir, por una parte, constancia. No existe oficio sin trabajo. No, que nadie espere ser escritor si no trabaja y trabaja de firme. Es decir, un escritor trabaja escribiendo, trabaja sentado en su mesa, trabaja imaginando muchas veces, incluso aunque no esté sentado en su mesa, trabaja leyendo, aunque a veces es un falso amigo, a veces leemos aparte de escribir. Eso es interesante porque muchas veces la gente dice, oye, tú eres escritor, pero yo te veo que lo que tú haces es pensar y pensar, no escribes. Y yo digo, es que estoy escribiendo. Claro. Cuéntanos sobre eso. Sí, efectivamente, muchas veces uno no tiene por qué estar sentado escribiendo. Ojo, creo que es muy importante sentarse muchas horas y escribir, ¿vale? Si no, es difícil ser escritor. Si uno toma el diccionario, lo primero que le dice es escritor es el que escribe. Por tanto, escribir es algo fundamental, ¿no? A veces hay atajos, ¿no? Yo leo mucho, yo pienso mucho y no escribo, entonces no eres escritor, es otra cosa muy respetable, pero no un escritor. Escritor evidentemente necesita escribir, pero también necesita leer muchísimo, es fundamental, necesita pensar, necesita tener su espacio y necesita desarrollar la mirada sobre el mundo, ¿no? Esa mirada que hace que ver las cosas distintas, que, como decía un amigo mío, que cuando ve un huerto de lechugas mustias adivina que debajo hay petróleo, ¿no? Es capaz de imaginar lo que los demás no ven, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante como parte del oficio, ¿no? Otra parte del oficio, ya digo, una parte es la constancia, otra parte es el perfeccionismo, como decías, el querer hacer las cosas bien. Un oficio mal hecho no es un oficio, es una chapuza. Si uno quiere ser verdaderamente bueno en su oficio y por tanto verdaderamente buen escritor, tiene que querer hacerlo muy bien, no tiene que tener ningún problema en corregir tantas veces como haga falta, en ajustar una frase tras otra. Al principio en escribir cosas malas que ya mejorarán con el oficio, cuando vayamos aprendiendo, ¿no? Nadie va a escribir el mejor texto de su vida la primera vez, eso lo garantizo. Esto también es trabajar, hacerlo, ¿no? O sea, que el escritor tiene que aprender a escribir y tiene que aprender a borrar. Exactamente. Ahí, no sé quién dijo la frase esa, ¿no? De que no es mejor escritor el que mejor escribe, sino el que mejor tacha. Pues en buena medida es así. O sea, uno escribe y luego tiene que borrar, tiene que tachar, tiene que ajustar, tiene que hacer segundo borrador, tercer borrador, hasta el borrador definitivo, ¿no? Eso es parte también del oficio. Y hay una parte del oficio muy importante, que es la técnica literaria. Hay muchos elementos muy concretos que se pueden objetivar perfectamente sobre qué funciona y qué no funciona escribiendo. Y eso se puede ver en los libros que amamos. Agarramos un libro, lo analizamos y vemos qué ha hecho. ¿Qué ha hecho este hombre aquí dentro, esta mujer aquí dentro, ¿no? Y de repente se puede ver perfectamente, es que ha fraseado de esta manera, ha utilizado una metáfora de situación en la que todo lo que está contando está siendo contado en un segundo nivel también. Podemos encontrar un montón de cosas que luego podemos aplicar a nuestro oficio, podemos aprender a hacer las cosas. Es bien importante lo que estás diciendo, porque a mis estudiantes, aquí hay muchos estudiantes míos, pero hay muchos estudiantes de otros profesores que nos los han enviado acá para que no solamente tú y yo hablemos, sino que ellos aprendan. Sí. Hay un elemento pedagógico aquí muy importante. Y es importante lo que tú has dicho, todo lo que has dicho esto es genial, pero hay una cosa que quiero puntualizar, que es que tú estás hablando de la forma literaria. O sea, que la literatura no es solamente un ejercicio de decir las cosas, es cómo las digo. Qué forma le doy, qué técnica, qué narrador, qué estructura, si uso diálogos, si uso narraciones.
si usó un vocabulario especial. Háblanos un poquito sobre esa forma literaria, específicamente en lo que tú dominas más, que es en la narrativa. Sí, efectivamente. Vamos a ver, al final una obra literaria puede tener una mirada agudísima, puede estar contando algo importantísimo, puede tener un fondo y un mensaje grandes, pero si no tiene una forma adecuada no llega. La forma es el camino para llegar al lector. Me encanta eso, te lo voy a robar. La forma es el camino. Eso está exquisito, sí. Exacto, entonces si uno no le da la forma adecuada, simplemente se queda a medio camino. Uno emite el mensaje, pero el mensaje no llega. No llega porque al final pues vemos que está mal escrito, que no nos dice las cosas, que se pierde contando lo que no es importante en vez de subrayar lo importante, que hay un personaje, por ejemplo, que tiene que protagonizar aquello y no nos lo creemos. Simplemente la verosimilitud, ¿se acuerdan? Creernos que esos personajes son reales. Claro, exactamente, y además la verosimilitud en literatura es algo maravilloso, porque es tan fácil hacer creer algo completamente imposible como algo real. En cualquier caso hay que conseguir que nos lo creamos. Da igual que haya una persona completamente real que yo quiera retratar, que si no lo hago bien, el lector no se lo cree o simplemente no le importa. Simplemente no le importa y por tanto si no le importa no le va a seguir leyendo sus aventuras. Y hay que conseguir hacerlo real con la misma seriedad con la que tenemos que hacer real un señor que sale volando. Si uno quiere hacer una historia de gente que vuela, pues tiene que trabajar bien la forma para conseguir que el lector acepte que en ese mundo todo el mundo vuela. Todo el mundo vuela. O algunos sí y otros no. ¿Y por qué los que vuelan pueden volar y los que no, no? Exactamente. Y eso hay que construirlo. Si no lo construimos, si no le damos la forma adecuada, no funciona. Porque todos sabemos que la gente no vuela. Entonces tenemos que conseguir que la gente acepte que en nuestro libro el mundo funciona de otra manera. Vale, pero cuando es el mismo mundo de ahora también hay que conseguirlo. Es decir, hay que hacer la forma. Todo lo que está en una obra de ficción es mentira. Es decir, y sirve para decir verdades. ¿Vale? Es decir, es mentira, cuando digo que es mentira, digo, si yo hago un autorretrato mío, no soy yo, es una representación mía en el papel. Aunque todo lo que esté ahí sea cierto, no eres tú, porque tú le has dado una forma, has decidido presentar algo primero, algo después, le has puesto unos nombres a los capítulos, todo eso ya es parte de la diégesis. Es un artificio, ¿no? Es como, no sé si conocéis ese cuadro de Magritte, ¿no? Que pinta una pipa y pone, esto no es una pipa. Efectivamente, es que no es una pipa, es una representación de una pipa. Pues lo mismo nos ocurre cuando estamos haciendo una obra de ficción. Aunque estemos contando lo que nos pasó ayer, no es lo que nos pasó ayer, es una representación de lo que nos pasó ayer. Y por tanto, los personajes que viven en el mundo de la ficción son más sencillos, son más estilizados, son más lógicos, digo, como funcionamos nosotros. Los escenarios son más visuales, más perfectos, más adecuados muchas veces a lo que estamos contando. Los diálogos. Probad una cosa. Podéis agarrar una grabadora y grabar una conversación. Luego la transcribís como si fuera un diálogo. Ya veréis que no funciona. Nunca funciona. Es aburrido, es monótono, está lleno de repetitivo, marcas de oralidad, ¿no? De las cosas que decimos solo para ganar tiempo y pensar lo que vamos a decir a continuación. Bueno, es que todo eso no es más que ruido. Si lo ponemos en el texto, lo único que estamos haciendo es ruido. Entonces, al final nada de eso es completamente real. Precisamente que no lo sea es lo que hace que parezca real y que hace que la ficción funcione y nos fascine. Javier, tengo que regresar a lo que dijiste sobre el oficio. Hay un punto que mencionaste, que lo tiraste así como el que tira una bomba atómica en medio de una fiesta, sí. Y yo creo que es fundamental. Tú hablaste, el escritor debe tener su espacio. Ese espacio, una escritora inglesa que inauguró la literatura femenina del siglo XX, se llamó Virginia Woolf. Y ella creó un concepto que se llama el cuarto propio. El concepto de que en esa época las mujeres primero no debían escribir, estamos hablando principios del siglo, lo escribían a los hombres. Y las mujeres no tenían un cuarto propio porque tenían que compartirlo con sus hermanos, con sus hermanas, con sus tías, y además no tenían la soledad y la privacidad para escribir.
Así que un escritor necesita su cuarto propio. Háblanos de eso, por favor. Sí, sin duda alguna. O sea, un escritor necesita tener su espacio, necesita proteger su tiempo para la escritura. Yo en la charla que voy a dar mañana y en el congreso es una de las cosas de las que voy a hablar. ¿A qué hora es la charla? Por si alguien quiere ir. Pues... No te no acuerdas. Jefa, te averiguanos la charla y no la dices. Sí, sí, perdona, porque no la llevo en la cabeza. Yo voy a donde me llevan. Vamos a la oficina. Bueno, Al pues... cuarto propio. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, yo es una de las cosas de las que quiero hablar precisamente porque me parece muy importante, ¿no? A la gente le encanta que los escritores leernos, ¿no? Y que los escritores escriban y tener libros para leer, pero en el fondo no le gusta que escribamos. Es decir, no le gusta que tengamos un espacio, que nos protejamos del resto del mundo y que nos cerremos ahí y que estemos realmente en ese mundo de nuestras tonterías y de nuestras cosas, ¿no? Mientras escribimos. Es un espacio que uno tiene que proteger y que nadie va a proteger por él. Nadie va a proteger por él. Puede ser un cuarto propio físicamente, puede ser un cuarto propio a nivel mental o de otra manera, ¿no? Es ese espacio nuestro en el que escribimos. Ese lugar que es sagrado, ¿no? El escritor, el poeta Benjamín Prado, me decía, un día en la escuela de escritores, decía, para mí, lo único que yo necesito para escribir es un pestillo. Un pestillo en la puerta que pueda cerrar. O un candado. Un candado, un pasador que yo pueda cerrar y que nadie entre, ¿no? Y que el mundo se quede fuera y yo me quedo al otro lado, ¿no? Yo con tener eso puedo escribir donde sea. Pues es eso, ¿no? Es encontrar ese lugar donde uno... es un lugar de juegos, es el cuarto de los juegos, el cuarto donde nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos dedicarnos a crear, podemos dedicarnos a fantasear, a practicar el oficio, por supuesto, también, ¿no? Y donde todo el resto de lo que nos pasa en la vida, el trabajo, la gente, la familia, los amigos, el ruido que emite la vida, que es estupendo, por otra parte, queda fuera. Ese espacio puede ser muy pequeño o muy grande. ¿Quién puede dedicar y quiere dedicar 8 horas al día a escribir y quien le basta con una? ¿No? Es decir, no hace falta a lo mejor para tener unas cantidades de tiempo tremendas, ¿no? Es decir, si uno escribe 9, 10 horas diarias, pues será Flaubert, o Camilo José Cela, sí, puede ser un grandísimo escritor de premio Nobel o superior incluso, ¿no? Pero si uno escribe 3 o 4 horas puede ser un magnífico escritor también. Javier. Entonces creo que es importante que sea el tiempo que sea, se gradúe y se proteja. Y decir, yo puedo escribir 1 hora y media al día, bueno, pues protegerla. Que sea 1 hora y media. Muy bien. Javier, quiero hacerte una pregunta, porque estamos hablando de nacer o hacerse. Sí. Entre las formas literarias, ya sabemos, ¿se acuerdan? Las formas literarias, poesía, teatro, cuento, novela y ensayo, ¿verdad? Tú seleccionaste una o dos, seleccionaste las que son las formas narrativas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esas y no las otras? ¿Esas formas te seleccionaron a ti o tú las seleccionaste a ella? Y volvemos a la pregunta inicial. Bueno, pues... hiciste porque no te gustó, porque te gustó la pregunta. Porque me gustó, porque además me hace volver al punto inicial y me hace darte en parte la razón también. Yes. Vamos a ver. Porque efectivamente de alguna manera las formas me seleccionaron a mí. Yo siempre, desde muy pequeño, ¿no? Era fantaseador, me contaba historias, ¿no? Uno pasaba cualquier cosa y yo inmediatamente me había montado 7 películas en la cabeza, 3 de las cuales eran terribles y otras eran estupendas. En la otra yo era un héroe absoluto y en la otra me mataban. Inmediatamente había montado historias en mi cabeza, ¿no? Yo toda la vida he sido un narrador, durante mucho tiempo un autornarrador, me contaba esas películas y luego poco a poco pues, me fui acercando a la escritura, me fui acercando a una manera de empezar a contarlas y de convertirlas en una forma de expresión, ¿no? Entonces, de alguna manera las formas me seleccionaron y es verdad que me seleccionaron hasta el punto de que a mí no me ha llamado nadie por la poesía. O sea, yo no lo hago bien, simplemente, y uno tiene que tenerlo también claro. No soy un poeta. Y cuando lo he intentado, pues es mejor que olvidemos aquello que salió y no pasa absolutamente nada, uno no tiene que ver para todo. Sin embargo, la narración sí es mi medio, es un lugar donde yo me encuentro cómodo, ¿no? A lo mejor algún día me planteo hacer una obra de teatro, ¿no? No se ha dado, no he estado cerca del mundo del teatro lo suficiente como para
haberme implicado en esa manera, pero sí la veo a mi alcance perfectamente, no creo que es algo que podría hacer. Sin embargo, pues eso, ya digo, la poesía, que es un medio que llama a tanta gente, ¿no? Y que tanta gente se siente inspirado, pues no fue conmigo. Lo mío ha sido siempre contar historias. Entonces, por eso sí es verdad que hay una parte de nacimiento, donde yo quería... estamos empezando. Hay una parte de nacimiento, pero que hay que construir. Claro. Porque si yo os llego a soltar el rollo que yo soltaba cuando tenía 7 años, en forma de historia, no os gustaría. Hay que construirse a partir de aquí. Y hablando de construir, por favor, entre esta gente, entre estas mentes hermosas que están ahí, y jóvenes, todos hermosos, como dice Elena Luz, almas hermosas, hay gente que debe estar pensando, ¿y qué carajo es lo que tú haces allá en Madrid en esa escuela de escritores? Así que en breves minutos dinos cómo funciona la escuela de escritores. Bueno, pues la escuela de escritores es un proyecto tan loco que lo que se dedica precisamente es a eso, a formar escritores, ¿no? Desde hace ya 20 años, la escuela, cumpliremos el año que viene, el año 2023, los 20 años de la escuela, bueno, pues nos hemos ido dedicando a enseñar el arte y el oficio de los escritores. Siempre decimos lo mismo. Por una parte está el arte, el talento, que se tiene que potenciar, se tiene que regar, se tiene que hacer crecer, se tiene que bueno, es cultivar, ¿no? Y creo que es lo que nosotros podemos ayudar muchísimo en eso, ¿no? Podemos ayudar poniendo en contacto con buena literatura, poniendo en contacto con otras artes, poniendo en contacto con su propia mirada, ¿no? Hacer que nos cuestionemos cosas, ¿no? Nosotros en la maestría que tenemos allá, por ejemplo, hay asignaturas como psicología y creatividad, como filosofía y literatura. Es decir, se trata también de mirar, de aprender a pensar, de aprender a tener cosas importantes que decir, porque, como suelo decir a mis alumnos, para escribir lo que ya cuenta la televisión no merece la pena escribir. Hay que escribir lo que nosotros tenemos que escribir, desde el lugar único en el mundo que ocupamos. Nadie está en nuestro lugar en el mundo. Nadie tiene nuestro pasado, nadie tiene nuestra experiencia, nadie tiene nuestra mirada. Por tanto, tenemos cosas únicas que decir. Acceder a esas cosas únicas es muy importante, ¿no? Y eso es una de las partes que trabajamos mucho. Por el otro lado está la parte del oficio, todo lo que es el oficio de la escritura, todo lo que son las técnicas literarias, que es el punto de vista de un narrador, la construcción del espacio, la verosimilitud de los personajes. Hay un montón de cosas, crear un subtexto, ¿no? Decir una cosa y estar diciendo otra, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cosas son muy objetivas. Pero esos son cursos, esos son cursos que yo me matriculo y al final tengo que graduarme de la escuela. Sí, a ver, vamos a ver, la escuela tiene diversos niveles. Por una parte tenemos los cursos de iniciación que son para todo el mundo y que son cursos que van desde un mes hasta un año y hasta varios niveles, ¿no? En esos cursos uno se matricula, no necesita tener nada, se puede matricular y se pueden dar tanto a través de allá en Madrid como a través de internet. Tenemos cursos en los campus virtuales, tenemos cursos a través de Zoom, etc. Y esos son cursos, digamos, en los que uno se prueba como escritor. Cuando uno realmente quiere ser escritor y decide, entonces nosotros le recomendamos nuestra maestría. Tenemos un máster en narrativa, un máster en poesía y pronto alguno más seguramente. Y bueno, pues la maestría sí, son 2 años, 2 años completos. Hasta hace nada solo se podía hacer en Madrid, ahora estamos habilitando algunas plazas para hacerlo por Zoom también, por el tema de la pandemia. Y son 2 años, son 10 horas y media de clase a la semana, otras tantas por lo menos de trabajo en casa como mínimo, hay luego encuentros con autores, bueno, hay un montón de cosas. Y eso sí está completamente dirigido ya, y ahí ya sí se tienen que graduar y tienen que tal, como escritor, por decirlo de alguna manera. Pero previamente hay otros muchos casos. Es decir, yo creo que, como tú decías, a veces hay que probarse, hay que saber si uno ha nacido para esto, si uno quiere hacer esto simplemente, ¿no? Y ahí es donde están todos estos cursos pequeñitos que tenemos, donde uno puede probarse, puede iniciarse, se llaman iniciación a la escritura creativa, donde uno puede iniciarse, puede empezar a probar a escribir algunos textos, ver cómo... Y entonces tiene allí lo que es el taller, tiene sus compañeros que son lectores. Has dicho una palabra mágica, Macao. El taller. Nosotros tenemos un taller. ¿Cuántos años tiene el taller, Alina Luz? ¿Como 15 años o 20 años? 20 años tiene nuestro taller. Esta última versión se llama Vértigo, y ahí tienes algunos de los míos. Y ellos pasan por el taller.
son estudiantes que estudian cualquier disciplina aquí, menos literatura, pues nosotros no graduamos estudiantes de literatura. Si hay de ciencia, de pedagogía, lo que sea, y deciden, yo quiero saber si yo puedo escribir algo. Y ellos hacen taller. Y el taller de nosotros funciona así. Tú escúchalo y tú me dirás cómo funciona el tuyo. Ellos, una persona llega y tiene dos reuniones para observar. Si él quiere puede hacerlo antes, pero ya en la tercera reunión tiene que traer un texto que haya escrito y lo tiene que leer frente al grupo. Y el grupo entonces le critica el texto, pero tiene que criticarlo, no puede criticarlo con impresiones. O sea, no puede decirle, a eso me gusta o a eso es una mierda. Pues, si es una mierda, ¿por qué? Y si te gusta, ¿por qué? Entonces, esa persona toma nota de todos esos comentarios y decide cuáles de esos comentarios lo va a usar para mejorar el texto. Se va, a veces se van y no vuelven, pero no, siempre vuelven. Y se van molestos, pero vuelven y regresan con el texto. ¿Y qué pasa con ese texto? No está listo. Vuelven a leerlo y se le da taller. Y hay textos que han tenido 10, 15 veces tantos talleres, hasta que llega un momento en que el escritor ya exige el taller. ¿Qué te opinas de lo que estamos haciendo? Bueno, me parece maravilloso, me parece además bastante similar a lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y me parece que efectivamente esa es la dinámica del taller. La dinámica del taller es trabajar con obras reales, con textos reales que uno presenta, que uno lee. Lo de leer a mí me parece importante, ¿no? Porque es importante escucharse decirlo. Cuando uno se escucha decirlo se da cuenta muchas veces de si está bien o no está bien antes de que le digan nada. Creo que eso es importante, ¿no? Y luego recibir la crítica de los compañeros. Yo creo que hay dos niveles de crítica. Por una parte están los compañeros, que nos van a dar la visión de los lectores. Son lectores como aquellos a los que podemos aspirar algún día con nuestro texto, ¿no? Nos van a dar la visión de un lector formado cada vez más, según vayan avanzando, pero en fin de cuentas de un lector. Y luego está la visión del profesor, ¿no? Que puede dar un poco esa visión del crítico, puede acabar de el afinar. crítico literario. Exacto, puede acabar de afinar lo que se haya hablado allí, puede acabar de ajustar. A lo mejor algún compañero se ha equivocado tremendamente en un comentario, ¿no? Y a lo mejor pues es bueno decir, quizá por aquí no es la mejor manera de mejorarlo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el profesor completa, digamos, la labor del taller. Nosotros allá, aunque en algunos cursos, sobre todo en la maestría y tal, sí trabajamos con textos que tallereamos varias veces, en los cursos de iniciación nuestros más bien lo que hacemos es avanzar de ejercicio a ejercicio. Se pone una propuesta de escritura, se escribe, se trae, se comenta, se dicen las cosas que están bien, las cosas que están mal. Es importante también en un taller para mí decir las cosas que están bien. Claro. Sí funciona esto. Y por tanto, por aquí vas bien, por aquí no. ¿No? Eso me parece bastante importante. Claro, pero en el caso de nosotros nos recuerda que ninguno de estos estudiantes está estudiando literatura. Claro. Así que ellos traen textos, pero en el caso de ustedes tienen una maestría y tienen que graduarlo y tienen que tener una tesis de graduación. Hablando de la tesis, que es el proyecto, ¿eh? Sí, ese es el proyecto final, pero ahí es donde trabajamos más con la parte del taller. Ya digo, los grupos de iniciación es más, bueno, pues vamos de ejercicio a ejercicio, vamos avanzando. Y en el ejercicio se comenta el siguiente, y el crecimiento se da a lo largo de diversos textos, más que a lo largo de un solo texto, ¿no? Sin embargo, la maestría, como bien dices, sobre todo en lo que es el proyecto de fin de máster, el proyecto de fin de máster sí que tiene, sí que se trabaja, digamos, a lo largo de todo un curso. Hay una asignatura concreta, que es la que imparto yo, junto con un escritor colombiano que se llama Daniel Montoya, entonces, ahí sí que trabajamos sobre el texto, se va construyendo a lo largo de 9 meses, se va construyendo ese proyecto, que es una novela o un libro de cuentos, pueden elegir cada uno lo que quiera, 90% de las veces eligen novela, pero bueno, hay quien escribe cuento. Y bueno, vamos trabajando durante esos 9 meses el texto y viene y va y se devuelve, no estás para empezar, con esta voz no podemos construir la novela, con este planteamiento. Ahora que tienes la voz tenemos que parar para construir un poco la estructura y saber para dónde vamos, porque no sabíamos para dónde íbamos. En fin, hay todo un proceso de construcción. Pero cuando termina todo, sale esa tesis, sale un manuscrito y ustedes se encargan de que eso sea publicado o no, eso tiene que hacerlo el autor. A ver, eso tiene que hacerlo el autor, lo que pasa es que nosotros les podemos ayudar. Bueno, cuando terminamos todo el proceso, digamos, ellos llegan al final del curso y la nota de la asignatura, la calificación, no la ponemos nosotros. Tienen que elegir otro de los profesores de la maestría que les tutorice, que entonces agarre el proyecto de cero, sin conocer nada, y lo lea como un lector independiente. Y
haga un informe, por supuesto, comente, les dé un feedback, pero al mismo tiempo califique el proyecto, con lo cual digamos una calificación bastante independiente de los que hemos ayudado a crearla. Luego, una vez que está terminado, pues con eso han terminado la maestría y en principio se acabó. ¿Qué ocurre? Que ahí han salido excelentes novelas y excelentes libros de cuentos. Entonces nosotros lo que hemos organizado, nuestra labor, yo siempre digo, nosotros somos una escuela, no tenemos que interferir en el mercado. O sea, que no es un proyecto editorial, no un proyecto editorial, sino una escuela. Exacto, entonces nosotros sería perverso que tuviéramos una editorial nuestra, por ejemplo. Creo que es bueno que estemos separados. Claro, a mí me parece que es lo correcto. Y entonces nosotros lo que hacemos es organizar un encuentro con editores. Al final, de 3 meses después de terminar la maestría, cuando se haya dado tiempo a corregir bien el texto, hay un encuentro con editores. Citamos editores de todo, de España, de los más importantes, y los alumnos tienen 4 minutos para presentar su novela a los editores. En una mesa de editores, llegan allá, y en 4 minutos tienen que conseguir que les pidan el manuscrito. ¡Wow! 4 minutos. 4 minutos. Entonces tienen que tener muy claro cómo contarlo, cómo explicarse. Cómo defender su texto. Exacto, cómo defender y esto está basado en eso, ¿no? Que decían, no me acuerdo que me decía, que era, si tú te encuentras a un editor en un ascensor, en lo que vas del primer piso al octavo tienes que conseguir convencerle de que te agarre el manuscrito, ¿no? Bueno, pues esto es un poco ese concepto, ¿no? Entonces tienen que tener las cosas muy claras, las ideas muy claras, llegar allí, y funciona muy bien. Y la prueba de que funciona muy bien es que en los últimos años prácticamente 2 o 3 de esos manuscritos se han publicado en algunas de las más importantes editoriales de España. Eso es importante. Mira, no puedo terminar, y estamos ya casi al final, sin hacerte una pregunta. Yo le digo a mis estudiantes que yo hago una distinción, y mis estudiantes están aquí, y los que no también la han oído porque sus profesores seguro que han hablado de esto, que yo hago una distinción entre un escritor y un autor. Yo le digo, el escritor escribe, el autor publica. O sea que el escritor, el autor no es, el autor no existe hasta que existe el libro. Mientras tanto, lo que existe es un escritor. Entonces le digo a ellos, hay grandes escritores que nunca llegan a ser autores. Hay grandes escritores que son pésimos autores. No dan conferencias de prensa, no pueden hacer los 4 minutos eso que tú dices, ¿verdad? Pero si yo digo eso, también tengo que decir lo siguiente, y sobre esto que quiero que tú me opines. Si yo digo que hay grandes escritores que son pésimos autores, puedo decir también, hay grandes autores que son pésimos escritores. Puede decirlo. Ok, entonces elabórame eso. Sí, a ver, yo creo que eso es así, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Yo lo suelo llamar las 2 caras del escritor. Cuando te pones la cara de escritor, luego te la quitas y te pones la de director de marketing de tu propia obra y te dedicas a venderla, ¿no? Son dos momentos muy distintos, y efectivamente hay gente que hace muy bien uno de ellos y muy mal el otro. Hay grandes autores. Hay autores que han metido cientos de miles de copias, y usted los lee y tú dices, aquí no hay sustancia. Y dices, madre mía, claro, lo que hay aquí. O sea, no solo no hay sustancia, sino incluso algunos textos están mal. O sea, dicen cosas que no tienen sentido común, simplemente. Y sin embargo, han vendido miles de copias. Y tienen 1 millón de likes en Facebook. Sí, o más. Existe ese fenómeno. Existe otro fenómeno, que es el buen autor, buen escritor. Ajá, y claro. Digamos, ahí hay muchos grados. Algunos claro. son mejores autores que escritores, otros son mejores escritores que autores. Digamos, hay muchos grados. Yo creo que la mayoría de los escritores están ahí, en esa clase media. Claro. Por decirlo de alguna manera, que su talento como escritores está más o menos en consonancia con su talento como autores. Pero luego hay gente que son pésimos autores y magníficos escritores, claro, que no se saben vender en absoluto, que al final, que al contrario, que llegan a un auditorio y todo el mundo decide, este tío no me compro un libro jamás, etcétera, ¿no? Ese tipo de existen, y a veces son casos muy tristes, ¿no? Porque claro, hay un libro fascinante y sin embargo no se está vendiendo en absoluto, pues porque el autor no sabe ni cómo acercarse a un editor, ¿no? Recordemos al autor que tal vez inaugura la literatura del siglo XX, Kafka. Por ejemplo. Bota todo eso no sirve. Sí. Y los dibujos ahora que se vienen a encontrar. Entonces, usted tiene que tener en cuenta eso, porque ustedes son lectores que están viviendo una época muy distinta a la que vivían 20 años atrás. Antes, 20 años atrás, los escritores escribían y algunos publicaban.
Ahora, todos los autores publican y algunos escriben. Sí, ¿Ok? efectivamente, en un mundo pues como el que vivimos, ¿no? Que es puro marketing. Entonces, que todo es imagen, que las hay escuelas, muchos más autores que escritores. las escuelas como tuyas son escuelas probadas, que son escuelas, como tú muy bien dijiste, hacen una separación entre el escritor y el autor. Ustedes se dedican al escritor, una escuela de escritores, no una escuela de autores. Exactamente. Eso es muy importante. A mí eso me parece fundamental y es un lado de la frontera donde siempre nos hemos querido quedar. Entonces llegamos hasta ahí, enseñamos, los formamos y los echamos al mundo muy bien formados. Luego llega el mercado. Hay que hablar con el mercado, pero eso ya no es nuestra labor. Como mucho podemos hacer de facilitadores, hacerles este encuentro en el que nosotros no influimos en absoluto, no tenemos nada, no nos llevamos comisión, no nada, simplemente organizamos este encuentro para que puedan dar ese primer paso de acercarse al mundo de la edición. A partir de ahí nosotros desaparecemos, les ayudamos, obviamente si un alumno publica, nosotros nos hacemos eco en nuestras redes sociales, lo anunciamos, si me pide que le presente el libro, pues ahí estaré, evidentemente, ¿no? Les podemos apoyar, pero ya no es nuestro territorio, nuestro territorio es la docencia. Y me parece muy importante que eso se separe, porque cuando se empieza a mezclar, vente conmigo a mi escuela y yo luego te publico. Me parece que hay algo ahí que no acaba de ser bueno a la hora de plantearte el tema docente, ¿no? Muy bien. Javier, estamos casi esto terminando. Antes de preguntarles si tienen preguntas, tengo una pregunta para ti. ¿Es la primera vez que vienes a Puerto Rico? Sí. ¿Es la primera vez que estás en Humacao? Danos una impresión de Puerto Rico y de Humacao. Bueno, pues la verdad es que apenas he tenido tiempo, ¿no? de conocer, pero mi impresión es magnífica, ¿no? Magnífica. Yo estoy feliz, primero como me ha tratado todo el mundo desde el mismo momento que puse el pie en este país. Después el país es bellísimo, veníamos ahora andando, se lo iba comentando a Tere, ¿no? Cuando veníamos, qué belleza, ¿no? Las montañas verdes, viniendo además de Madrid, que es un secarral aquello increíble, ¿no? Una llanura seca. Pues la verdad es que impresiona, ¿no? Toda esta jungla y todo eso, ¿no? Y luego, pues todo lo que hemos estado haciendo del mundo literario, todo lo que he podido conocer, que apenas ha sido muy poquito y tal, me parece interesantísimo, ¿no? Me parece que está teniendo posibilidades. Como siempre, yo oí una cosa que creo que te lo comentaba ayer, ¿no? Que hay una triste desconexión entre las dos orillas del Atlántico, desde luego, yo creo que mucho más, ¿no? Incluso entre diversos países de Latinoamérica también, en cuanto a nuestra literatura. No la estamos intercambiando suficientemente, no nos conocemos lo suficiente, no nos hemos leído lo suficiente. Y bueno, yo creo que es una cosa que hay que solucionar, ¿no? Y que tenemos que resolver desde las escuelas ya, desde la docencia, conociéndonos más, intercambiando alumnos, intercambiando profesores, teniendo contacto desde la base. Y por supuesto después como lectores, ¿no? Como lectores, como autores, es decir, que realmente cada vez más se haga estrecho el Atlántico, ¿no? Oye, eso me parece importantísimo y es lo comprobado claramente desde que estoy aquí. Veo que has traído algunos libros. Sí. Yo no te dije que los trajeras. ¿Por qué no los regalamos? Por supuesto. Vamos a regalarlos. Me encantaría. Está bien, pero solamente has traído 3. He traído 4. 4. No, ese yo quiero para alguien. Lo quiero para alguien. No, pero de todas formas. Esto es para darle de comer a los dioses. Tengo un par más, tengo 2 o 3 más en el hotel que si alguien va por el congreso también se lo puedo. Ok, pero vamos a hacer algo. Dime 3 números y que ellos digan los números y ahí se los regalamos para que sea un poco más. Dime 3 números. Ok, 3 números. Del 1 al 20. Fácil. 7, 1. No. 17 el otro. ¿Quién dijo 11? 11, aquí está, ya están. Están los 3. Oiga, una pregunta. Llévenselo y vuelven ahora para que se los firme. Porque quieren hacer alguna pregunta, quieren que le devuelvan su dinero. El dinero lo devuelve esa señora que está ahí, que es la directora del departamento. Yo no devuelvo dinero. Quien no está conforme con la actividad, pues vaya donde la rectora y qué sé yo. Que ella es la que manda aquí. ¿Le ha gustado la actividad? ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿Algún comentario que quieran hacer? Preguntas. Aquí tienen. Mire, ese es un preguntón. En mi clase se pasa preguntando. Un consejo para, ¿verdad?, aquel escritor que está empezando. Un consejo para un escritor que está iniciando. 1.
Bueno, pues simplemente, la escritura tiene dos momentos, la escritura y la reescritura. Cuando escribas, juega, como jugabas cuando eras niño, a aumentar historias, ya permítetelo todo, todo vale. Cuando reescribas, con todo lo que hayas aprendido del oficio, con seriedad y sin miedo. Y si hay que quitar esa frase tan bonita, la quitas. ¿Vale? O sea, distingue siempre los dos momentos, creación y corrección. Me dice mi asistente que no se olviden, ese señor que está ahí es un futuro gran editor. Va a ser mejor editor que yo, claro, mejor editor que yo es cualquiera, pero él va a ser un gran editor. Que llenen el formulario ¿de qué cosa es? De evaluación, que evalúen, digan si esto le gustó o no le gustó. ¿Se acuerdan? La evaluación, me estoy interesando lo que es la evaluación. Mire, alguien que quiera hacer otra pregunta aquí a Javier antes que se vaya. Mire, esa, joven. ¿Cuál fue su impulso, su inspiración para convertirse en escritor, para escribir? Inspiración, ¿qué es lo que te motivó a convertirte en escritor? Bueno, realmente ya te digo, esas historias que una y otra vez escuchaba en mi cabeza. Desde pequeño. Desde pequeño, que siempre estaban por allí, pero hubo un momento muy importante, ¿no? Yo, como a ti te hemos comentado, soy licenciado en farmacia, pero durante un tiempo me olvidé de este tema de escribir y me dediqué a hacer cosas serias, ¿no? A trabajar en ciencia y eso. Y hubo un buen día que yo estaba muy triste, todo iba muy bien en mi vida, tenía un gran trabajo, me valoraban en el trabajo, pero yo estaba muy triste y me sentía muy mal, ¿no? Y un día decidí y dije, tengo que hacer algo creativo con mi vida, ¿no? Y entonces me acordé de aquellas historias que yo me contaba, de aquella facilidad para fabular, etcétera, y entonces me senté y empecé a escribir. Ese fue el momento, ¿no? Yo creo que, fíjate, curiosamente fue la tristeza lo que me llevó a la escritura. Muy bien, ¿alguien más? Aquí. Ustedes hicieron la distinción entre escritor y autor, y entre eso, ¿verdad? Hay muchas veces que hay escritos buenos que se pierden porque el escritor no es un autor. Pero ¿por qué la persona tiene que ser los dos roles de escritor y autor? ¿No puede tener un tipo de representante? Claro, son muy inteligentes. ¿Cómo tú te llamas? Christopher. Yo creo que juegas clase conmigo. No ninguna como ustedes. Tienes que coger. Pues, no, efectivamente, esa es una parte que lo hacen muchos escritores, se quitan parte del trabajo y se lo dan a un agente. A un ¿Qué pasa? agente literario. El agente literario hace las funciones de un manager, de un administrador, para que el escritor solamente se dedique a escribir y no tenga que ser autor. Aún así, el agente le conseguirá, por ejemplo, una conferencia Y él el tiene que autor darla. tendrá que ir a darla. Eso no se va a librar. O le puede decir, ve a firmar el libro, y el tipo llega y no firma libros. Sí, exactamente. Entonces, obviamente siempre hay una parte que va a quedar en tu lado, pero lo que hacen los autores, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás empezando a veces es muy difícil conseguir un agente literario. Los agentes literarios solamente, viven de esto. Ellos quieren autores que les den rentabilidad. Por tanto, normalmente para acceder a tener un agente tienes que haber escrito antes y haber publicado antes. Y haber tenido reconocimiento y un lector, claro. Es difícil, por eso digo que muchos escritos buenos se pierden por eso. Sí, hay escritores que realmente se pierden y que de hecho los rescatamos muchos años después. De repente aparecen los manuscritos. Bueno, sin ir más lejos, la poeta Emily Dickinson, pues, Emily Dickinson. no había publicado más que un par de cositas en una hoja parroquial hasta que murió y abrieron en su casa de repente encontraron la mejor poesía del siglo XX. Muy bien. ¿Alguna pregunta, una más antes de irnos? ¿Estamos bien? Señores, señoras, queridos, queridas. Yo pensaba que iba a haber 4 gatos. Estos 4 gatos que están aquí, no, 5. Y ella que tenía que estar aquí, Tere Dávila, que es la escritora. Pero esto está lleno. ¿Qué te parece, Javier? Maravilloso. Yo la verdad es que estoy agradecidísimo, de verdad. Muchísimas gracias por el interés a todos. Y ha sido un rato estupendo compartir y lo único que siento es que sea tan corto. Tú me dijiste algo y con esto vamos a terminar. Me lo dijiste ayer. Pero claro, fue de tomar 2 vinos. Resulta que estábamos allá en el Jardín Botánico y dieron vino. Vino español. Y de repente yo veo que él se saca una botella de vino y yo digo, este hombre se la va a robar o se la va a llevar completa. Y empieza a verla y me dice, no, es que este vino es de mi tío. El tío de él es el dueño de uno de los viñedos que estaban ofreciéndolo allí. Y yo dije, wow, este hombre está conectado. Ahora, él me dijo algo. Es la parte rica de la familia, Claro. no es la mía. Pero tú me dijiste algo que no sé si era bajo la influencia del vino o bajo otra cosa, y que lo voy a repetir. Me dijiste, cuando vuelva a Puerto Rico, quiero venir con unas becas. Con la posibilidad de traer una beca, becar a algún estudiante y llevarlo allá. Así que en un próximo viaje te voy a traer acá, porque si hay una beca, primero
me la traes a Humacao a ver si hay alguno de nosotros A ver si, de estos chicos que vayan para allá. a ver si podemos hacer. Estamos trabajando con ellos, Estamos también con la gente del trabajando. Congreso, Muy y creo que podremos a lo mejor. Podemos hacer Ojalá algo. pueda ser. Bueno, Por nuestra parte, muchas pues, ganas. un aplauso para ustedes y para Javier. Gracias. Gracias a todos. Gracias. El Departamento de Español da las gracias. Creo que vamos a tener una actividad más. Nadie lo sabe, pero creo que va a haber una actividad más. Pero no es algo muy especial porque resulta que un grupo de los profesores del Departamento de Español y de Humanidades vamos para el evento literario más importante del Caribe. Y vamos a representar a este recinto en la Feria del Libro de la República Dominicana. Y yo creo que vale la pena que ustedes conozcan quiénes son sus representantes en esa feria, quiénes son los profesores que van a ir y qué van a hacer allá. ¿Y a ustedes les podría interesar eso? Podemos hacer una actividad breve para que ustedes conozcan quiénes van a representar. Es como cuando van a los Juegos Olímpicos, quiénes van y qué van a hacer. Pues esos profesores que van a hacer allá, porque allá se va a hablar de la UPR en Humacao. No se va a hablar de la UPR, se va a hablar de la UPR en Humacao, en el evento más importante de todo el Caribe. Y dura 10 días y ese evento suele entrar, Javier, para que lo sepas, más de 1 millón de personas en 10 días. Maravilla. Eso en España no se ve así, tan fácilmente. No, en la Feria del Libro de Madrid prácticamente y poco más. Bueno, y esto es un país mucho más pequeño, así que tal vez podemos reunir a los escritores. Queridos, queridas, un abrazo, namaste, namaste. Lo mejor de mí, saluda a lo mejor de ti. Namaste. Gracias. Hasta luego.